que son noticia a esta hora en América Latina y el mundo. Ya comenzamos. En noticia a Bolivia, sectores promotores del paro indefinido desnudan sus verdaderas intenciones al declarar públicamente que hay que tumbar el gobierno de Lucho Arce. Autoridades democráticamente electas y organizaciones se movilizan y responden que no lo van a permitir. ¿Cómo enfrentará Bolivia este nuevo intento de golpe de Estado? Y es noticia, Estados Unidos y la OEA, la Organización de Estados Americanos, celebra de forma virtual su 51 Asamblea General con una agenda marcadamente intervencionista y en un contexto de creciente cuestionamiento al rol antidemocrático de su secretario general, Luis Almagro, en los procesos políticos de América Latina, como los de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y en noticia a Bielorrusia, ya viene el invierno, hay crisis energética, una Europa intolerante con los migrantes y el presidente Alexander Lukashenko asevera que podría suspender el flujo de gas ruso hacia la Unión Europea si el bloque aplica nuevas medidas de restricción en medio de la crisis migratoria. En noticia a Bolivia, en su cuarto día de paro nacional, opositores ya hablan abiertamente de tumbar al gobierno, mientras autoridades y movimientos sociales declaran que no consentirán actos de sedición. El presidente Luis Arce, ante miles de pobladores del departamento de Cochabamba, respondió a la derecha local que el pueblo organizado no permitirá nuevos golpes de Estado. Su intención golpista. Desnudaron ya la cara democrática que querían mostrar al pueblo boliviano. Hoy la derecha está clara. Dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz que hay que tumbar el gobierno de Lucho Arce. Pero desde el Chapar, hermano, le decimos conjuntamente al pueblo boliviano, eso no lo vamos a permitir, hermanas, hermanos. Para Arce, la derecha golpista quiere arrebatar con violencia y no con espíritu democrático lo que el pueblo ganó en las urnas en octubre de 2020. Durante las últimas semanas, políticos y legisladores de la oposición boliviana promueven una campaña para deslegitimar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Con la excusa de derogarla, los opositores convocaron a un paro indefinido. Sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el gobierno, como son los hermanos mineros, van a estar en las calles y van a tumbar este gobierno. Sectores obreros, comunidades indígenas y campesinos denuncian que la oposición mantiene planes desestabilizadores para derrocar al actual gobierno. Y en Bolivia hacemos contacto de inmediato con nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Buenas noches, Freddy. Cuéntanos esta marcha, una estrategia para tumbar al gobierno de Bolivia, según las propias palabras de uno de los dirigentes cívicos. ¿Cuáles han sido las reacciones? Hola, Rolando, buenas noches desde la ciudad de La Paz. Conforme van pasando los días y las horas, va quedando más patente que el objetivo final de esta movilización, que además es impulsada por los mismos sectores que ejecutaron el golpe de Estado del año 2019, pues tiene el mismo propósito también. Es como el mismo escenario con algunos actores que han cambiado, pero el escenario es prácticamente el mismo
antes del golpe de 2019. El dirigente cívico Rómulo Calvo esta noche advirtió a la población cruceña, allí habitan más de 1 millón de habitantes, más de 1 millón de personas solo en la capital, les advirtió que deben aprovisionarse de alimentos hasta este viernes, porque de ahí para adelante advirtió el dirigente cívico que no habrá ninguna posibilidad de que la gente pueda comprar y abastecerse alimentos, porque instruirá nuevas decisiones radicales. En Potosí también se ha mencionado que la gente debe aprovisionarse de alimentos y para eso se van a suspender por algunas horas los bloqueos que se vienen realizando para presionar de que la población cumpla con el paro. Entre tanto, la brigada parlamentaria de Creemos, el partido político de Fernando Camacho era dirigente cívico del Comité Pro Santa Cruz en 2019, ahora es gobernador de Santa Cruz, ha incorporado una nueva demanda al pliego de la derecha de este país. La nueva demanda es nada más y nada menos que una modificación del reglamento de debates de la Asamblea Legislativa para incorporar los 2/3 como obligatorios para la toma de cualquier decisión en esa instancia. Vamos a un ejemplo. Los 2/3 rigen, por ejemplo, para el caso de juicio de responsabilidades contra la señora Yanine Áñez por haber ejercido la presidencia de este país. La mayoría la tiene hasta ahora en ambas cámaras el Movimiento al Socialismo, pero este juicio será imposible de llevar adelante sin el apoyo de la oposición política. De modo que hay algunas decisiones legislativas que se adoptan por 2/3, se deciden por 2/3 y otras por simple mayoría. A partir de ahora, la oposición política quiere que todo se decida por 2/3, con lo que prácticamente paralizaría las decisiones legislativas y la aprobación de nuevas leyes en este país. Esta es la nueva demanda incorporada por los comités cívicos a su pliego de peticiones. Ya han advertido los parlamentarios de Creemos que si no se incorporan los 2/3 para decidir cualquier situación en la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa debe cerrarse. De modo que cada vez, conforme, insisto, Rolando, conforme pasan las horas, queda más patente que el objetivo no es simplemente abrogar o anular la ley contra el lavado de dinero y el dinero sucio que tienen algunas fortunas, sino que cada vez se van incorporando nuevos elementos que señalan que la decisión es no permitir que el gobierno de Luis Arce pueda administrar este país, paralizar totalmente las acciones del gobierno nacional. Rolando. Gracias, Freddy, por actualizarnos esta información, pero nos mantenemos en Bolivia para seguir profundizando, ahora de la mano de Gabriel Villalba, analista político. Buenas noches, Villalba, gracias por acompañarnos. Buenas noches, es un gusto compartir con esta prestigiosa casa televisiva de la Patria Grande. Gabriel, ¿y cómo interpretar la reacción del gobierno boliviano y también de los movimientos sociales cuando dicen no vamos a permitir nuevamente actos de sedición? Bueno, surge a partir del pronunciamiento que han tenido los actores opositores políticos al movimiento al socialismo, indicando desde los comités cívicos, desde el propio Carlos Mesa Gisbert, que si quieren paz tienen que abrogar la ley 1386, amenazando de esa forma a la población. Por supuesto que esta se sintió ofendida, se sintió violentada en su decisión de octubre del año pasado electoral de haber escogido un gobierno legal y legítimamente constituido, y reaccionó y salió a las calles, ¿no? Porque ningún opositor, mucho más un opositor que ha perdido las elecciones nacionales, puede amenazar de esa forma la tranquilidad de la población y además una construcción de andamiaje de recuperación económica que está teniendo Bolivia, por ejemplo, en un crecimiento económico del superior al 9% en la actividad económica, en un crecimiento superior al 5% con relación al Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente del común denominador de la población boliviana quiere trabajar, necesita trabajar. Las disputas políticas para la población ya han pasado en las elecciones electorales nacionales y en las elecciones subnacionales. De ahí para adelante
la gente simplemente quiere reactivar económicamente el país, necesita y quiere llevar el pan a sus hogares, y pues esta clase de amenazas, esta clase de nuevos atrevimientos políticos de estos comités cívicos y los mismos actores del 2019, por supuesto que generan malestar en la población en su conjunto. Se está configurando, dicen muchos expertos, analistas, un escenario muy similar al previo al golpe de Estado contra Evo Morales. Sin embargo, no hay una denuncia formal con respecto a este tema. ¿Quedará esto solo en el terreno de las declaraciones políticas o se actuaría por la vía penal contra el presidente, por ejemplo, del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien ha llamado abiertamente a tumbar el gobierno? Han asesinado a un joven campesino, Basilio Titi, de 22 años, en Potosí. Los medios hegemónicos de comunicación han dicho que se ha broncoaspirado, que se ha atragantado pichando coca. Así es como se articula no solamente los comités cívicos y los líderes, entre comillas líderes, opositores al movimiento al socialismo, opositores al gobierno central del MAS, sino también el cártel mediático de la desinformación en Bolivia. Por supuesto que se están generando las condiciones casi de déjà vu del 2019. ¿Cuál fue la excusa del 2019? Un supuesto fraude electoral. Tuvieron un año para demostrar el supuesto megafraude electoral y no pudieron hacerlo. Quedó demostrado que fue la simple excusa para subvertir el orden constitucional. Hace un mes exactamente, su excusa era que no se trate el proyecto de ley 218. Muy bien, se suspendió, no se trató. Y nuevamente ahora llaman a este paro indefinido, además diciéndole a la gente que es la lucha final, no es casualidad que utilicen esta terminología, y además teniendo ahora de excusa la ley que ya se aprobó en agosto, la 1386. ¿Por qué nos reclamaron en agosto las bancadas de Creemos y de Comunidad Ciudadana y estos comités cívicos? ¿Por qué ahora están utilizando esta, entre comillas, bandera de lucha para pues desestabilizar al gobierno central de Lucho Arce? Precisamente porque es una excusa más, ¿no? Así como la excusa del 2019 fue el supuesto fraude electoral que nunca pudieron probarlo, hoy la excusa es toda la maquinaria de desinformación que han podido aglutinar y congregar en torno a la ley 1386, diciendo que se va a quitar las casas, se va a quitar los negocios, se va a quitar el poco dinero que uno puede acumular, que uno puede tener. Pero esta ley es una estrategia, como su nombre lo indica, para evitar la legitimación de ganancias ilícitas. Si tus ganancias son lícitas, no tienes por qué temer la intervención, digamos, estatal, la intervención de la Unidad de Investigaciones Financieras del país. Estamos simplemente transparentando y blindando el sistema financiero, así como está blindado en muchas partes del mundo a través de múltiples organismos internacionales y pues toda la comunidad internacional financiera, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, se está rearticulando esta derecha golpista con el objetivo claro de tumbar el gobierno democrático de Luis Arce. Y esta nueva legislación, la ley madre le llaman, afectaría, por ejemplo, a los pequeños comerciantes, porque este gremio está llamando a los pequeños comerciantes a salir también a las calles. Sí, mira, perdón, hay un eco que no me está dejando escuchar bien. Han instrumentalizado precisamente esta estrategia nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas. Por supuesto que esta ley no afecta, ya está vigente desde agosto de este año, y desde agosto hasta la fecha no ha afectado los negocios de artesanos, gremiales, pequeños empresarios, medianos empresarios, gente que se dedica al comercio, gente que realiza sus acciones económicas y financieras de manera lícita y legal. Por supuesto que no va a afectar. La legitimación de ganancias ilícitas es precisamente contra delitos que se camuflan en el sistema financiero boliviano, como ser trata y tráfico de personas, narcotráfico, contrabando, y pues por supuesto a eso se está apuntando, que estos delitos no terminan afectando todo el sistema financiero de Bolivia, ¿no? Además tenemos que ser también claros que los mismos actores que durante
durante el 2019 generaron toda esta ruptura del orden constitucional, hoy vuelven a repetir el libreto. El Comité Cívico de Santa Cruz abiertamente publicó un plan, un libreto de 16 puntos en los cuales especifica claramente como objetivo general tumbar el gobierno de Lucho Arce, ¿no? Además de otros 16 puntos que se han compartido en medios alternativos de comunicación, en redes sociales, y así abiertamente lanzan libretos de subversión del orden constitucional. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno boliviano? Agarrar la constitución política del Estado, agarrar el código penal, agarrar el código de procedimiento penal y actuar y proceder conforme a ello. No podemos permitir que nuevamente sectores denominados cívicos subviertan el orden constitucional, maten a la gente como han matado al joven de 22 años Basilio Titi en Potosí, y que los medios los estén blindando y los estén protegiendo, ¿no? Como lo hicieron en el 2019, como legitimaron y blindaron el golpe de Yanine Áñez. Entonces, lo que se requiere actualmente, más allá de la congregación de las organizaciones sociales vivas que no van a permitir un nuevo golpe, porque no vamos a dejar que nos vuelvan a engañar como el 2019, con una falsa bandera de lucha, pues también las acciones del Ministerio Público tienen que ser a la altura del momento histórico que estamos viviendo en el país, y no se puede permitir que vuelvan a asesinar a campesinos, vuelvan a asesinar a jóvenes simplemente por no acatar sus caprichos, de haber perdido sus privilegios políticos y de no haber sabido administrar durante 11 meses nefastos el país y habernos conducido a la crisis de la cual con mucho esfuerzo estamos saliendo los bolivianos. Gabriel, usted dice que son los mismos actores del golpe de Estado de 2019. Freddy Morales también nos hablaba que se han incorporado también nuevos actores. ¿Quiénes son estos actores políticos? ¿Qué intereses representan? Les voy a dar un nombre: Juan Carlos Zuleta. Este señor era agente chileno en el Comité Cívico de Potosí, que precisamente estaba tratando de inviabilizar el proceso de industrialización del litio que estaba siendo llevado a cabo por el gobierno central de la anterior administración del movimiento al socialismo del presidente Evo Morales. Este agente de Chile precisamente generó toda la convulsión en Potosí a través del Comité Cívico de Potosí, juntamente con Pumari, para evitar este proceso de industrialización del litio. Y de esa forma se retrasó en el proceso de industrialización Bolivia 50 años con relación a Chile y con relación a Argentina y otros países que detentan también reservas de litio a nivel mundial. Litio que mueve el nuevo ciclo tecnológico global, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, ese es uno de los intereses. Otro de los polos de interés es precisamente esa casta económica y financiera oriental, los caballeros Toborochi, los caballeros del Oriente de Santa Cruz de la Sierra, que manejan los hilos de la economía agroindustrial, de la economía ganadera, de la economía del oriente del país, que por supuesto se van a ver afectados con una ley de legitimación contra la legitimación de ganancias ilícitas, porque sus negocios también son palos blancos y están vinculados a negocios ilícitos, como trata y tráfico de personas, por ejemplo, como narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, son estos sectores los que manejan los medios de comunicación y los que tratan de tergiversar las leyes y tratan de desinformar a la población, y mucha gente inocente también cae en esta desinformación, fake news, bulos que se van generando, y pues por supuesto atraen adeptos a esta su construcción de sentido común falsa y falaz, ¿no? El pueblo boliviano está muy atento y no va a permitir nuevamente que se vuelva a romper el orden constitucional, que se vuelva a deponer a un presidente legal y legítimamente electo, constituido, y pues por eso también las organizaciones de manera autoconvocada salen a las calles, salen a defender su proceso, salen a defender ese más de 55% de votos que ha obtenido Luis Arce, y además sigue con una aprobación superior, puesto que también las políticas económico-sociales están teniendo frutos en el bolsillo del boliviano. Al boliviano no le interesan estos caprichos de los comités cívicos, no le interesan estos caprichos de los perdedores de las elecciones nacionales, no les interesan estos caprichos de odio hacia el movimiento al socialismo. Le interesa que su economía esté bien, que se esté recuperando, que tenga dinero en su bolsillo, y eso es lo que está generando Luis Arce. Por eso también es que ellos llaman desesperadamente en su paro indefinido la lucha final contra este gobierno, ¿no? Porque saben que pasado esto no tienen más, y pues se articula mejor desde la sociedad civil, la oposición,
que desde sus bancadas, que son una burla en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto la bancada de Comunidad Ciudadana como la bancada de Creemos, que pareciera que están en concursos de Calle 7 y en concursos de reality shows, en plena Asamblea Legislativa Plurinacional, dando un ejemplo bochornoso de lo que son unas bancadas minoritarias que no pueden ni siquiera ponerse de acuerdo entre ellos, entre los mismos opositores, como se ha vivido en jornadas pasadas, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, tenemos otros actores interesantes como este opositor que, pues lo tengo que decir, es el principal opositor del gobierno al movimiento al socialismo, el señor que en todas sus homilías, todos los domingos, vocifera contra el movimiento al socialismo y contra el gobierno central del MAS. Hablo del cardenal Gualberti, ¿no? El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti. Este señor es el principal opositor desde la iglesia contra el gobierno del movimiento al socialismo. Entonces ahí tenemos pues los actores claros, cívicos, iglesias y grupos económicos financieros que perdieron sus privilegios de casta. Gracias, Villalba, por sus reflexiones, por ayudarnos a comprender mejor lo que sucede a esta hora en Bolivia. Las buenas noches. Hasta luego. Hacemos una pausa, pero en minutos regresamos porque el organismo regional más repudiado hoy en nuestro continente realiza su asamblea general. El análisis al regreso. Este 21 de noviembre elegimos gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores. Dependiendo de dónde vives, puedes ejercer entre 6 y 10 votos. En Caracas solo se votará por la alcaldía y el consejo municipal. Pendiente. Selecciona los candidatos y candidatas de tu preferencia y chequea que hayas elegido todos los cargos disponibles. Verifica y vota. Nos vemos allá. CNE. Gloria al bravo pueblo. Porque Telesur siempre da más. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Y es noticia la OEA en momentos en que escalan las voces que piden su desaparición. El organismo regional celebra su asamblea general con la tradicional agenda injerencista. La Organización de Estados Americanos inauguró su cónclave anual en un contexto de cuestionamientos a las actuaciones antidemocráticas de su secretario general Luis Almagro. Esta reunión no fue la excepción, al ubicar como temas centrales las elecciones en Nicaragua y las supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la pandemia y la recuperación económica de la región. En cambio, quedaron como temas secundarios. Almagro tildó las elecciones en Nicaragua de ilegítimas para promover la aplicación de la Carta Democrática, que implicaría suspender al país de la OEA. El tema de la crisis política en Nicaragua está en la agenda de la organización.
Obviamente serán los países los que decidirán el nivel de aplicación de la Carta Democrática. El embajador de Nicaragua ante el organismo exigió no interferir en su soberanía. En Nicaragua se votó de manera libre. Se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones. Se votó con esa libertad que solo da el ser nicaragüense. Sobre Venezuela, la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Carmelina Londoño, manifestó su preocupación por lo que considera una alteración del orden democrático y el deterioro de las instituciones en el país suramericano. En su discurso, obvió las 86 masacres que se registran en su país en lo que va de año. En contraste, los representantes de México, Nicaragua, Argentina, Dominica, Antigua y Barbuda, Belice y Trinidad y Tobago rechazaron la representación del opositor venezolano Juan Guaidó en la Asamblea. Estos países solicitaron plasmar este hecho en las resoluciones finales como un precedente muy grave. Y para el análisis hacemos contacto ahora con Ramón Grossfogel. Él es profesor de la Universidad de Berkeley en California, figura intelectual destacada a nivel internacional sobre asuntos relacionados con la descolonización del poder y el conocimiento. Nos acompaña desde San Francisco, California. Buenas noches, profesor. ¿Cómo interpretar esta sesión de hoy de la Asamblea General de la OEA en el que se insiste en tratar temas que tienen que ver con la agenda interna de algunos de sus países, mientras se deja en un segundo plano temas como la pandemia, por ejemplo? Esta organización de Estados Americanos es una organización que está en crisis terminal. Y la actividad de hoy es un intento de revivir el muerto. Esa organización está sin ninguna credibilidad a escala continental, porque es una organización que se convirtió desde su primer día, desde su fundación, en un instrumento del imperialismo estadounidense para justificar agresiones, sanciones, bloqueos contra gobiernos que a ellos no les gusta. En cambio, los gobiernos que son favorables a los intereses del imperio estadounidense se hacen de la vista larga con respecto a violaciones de derechos humanos, con respecto a prácticas dictatoriales y así por el estilo. Nada más que miremos la relación de esa organización de Estados Americanos, sus políticas en relación a Venezuela, que es un país democrático, que es un país que respeta los derechos humanos, que es un país que ha estado injustamente sancionado por el imperio estadounidense. Y miren un país como Colombia, las políticas de la OEA hacia Colombia, que es un país que tiene más de 80 masacres ya en lo que va de año, y además es un país que mata casi diariamente líderes sociales, es un país que está involucrado de manera impresionante sus élites políticas con el narcotráfico internacional, y sin embargo ese país en la Organización de Estados Americanos es un país que aceptan, que reconocen que no hay en ningún momento un bloqueo, ni sanciones, ni nada contra un país que es un país pirata, narcotraficante, agresor de países vecinos, como el caso de las agresiones a Venezuela. Y en cambio Venezuela, que es un país pacífico, que es un país que ha mantenido las prácticas democráticas en su país, es un país que ha mantenido el respeto a los derechos humanos, pues está sancionado, y esa misma organización sirve de trampolín para justificar las agresiones contra Venezuela. Entonces es una vergüenza esta organización de Estados Americanos, y la propuesta que hizo López Obrador hace unos meses de crear una organización de Estados Americanos alternativa a la Organización de Estados Americanos, que Fidel Castro, recordemos, le llamaba ya desde principios de los años 60, le llamaba el Ministerio de las Colonias del Imperio Yanqui, porque es realmente el brazo político y diplomático de las agresiones imperialistas estadounidenses en nuestra región.
Profesor. Entonces, la propuesta de López Obrador se hace cada día más vigente. Profesor, y en este caso tendrá que ver, se podría aplicar esa máxima que popularmente se conoce que el que paga manda. El 86% de los recursos de la OEA los aporta precisamente Estados Unidos. ¿Tiene algo que ver esto con las decisiones, con las prácticas de la OEA? Bueno, dice el refrán que quien paga manda. Quien paga manda. Eso ya, con eso usted tiene una idea. Una organización como esa que está financiada y apoyada completamente por el Imperio Americano, con un individuo como Almagro, que realmente es una vergüenza porque es un señor que responde completamente a los intereses de las políticas del Imperio estadounidense en la región, que incluso bautizó y se inventó toda una justificación para el golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo, que se ha inventado justificaciones para los intentos de golpe de Estado en Venezuela. Sin embargo, cuando se trata de golpes de Estado que van a favor de los intereses de Estados Unidos, pues se hacen de la vista larga, lo justifican o se callan o no dicen nada. Cuando se trata de gobiernos que hacen política favorable a los pueblos en contra de los intereses del imperio, entonces empiezan a buscar cómo sancionarlo, cómo aplicarle leyes internacionales para bloquearlo y así por el estilo. Es una organización corrupta, es una organización que no tiene ninguna legitimidad a los ojos de los pueblos. Es un instrumento, un brazo armado del Imperio Americano en nuestra región y ya es hora que dejemos esa organización atrás y organicemos algo nuevo entre estados latinoamericanos, como fue la propuesta de López Obrador hace apenas 2 meses, que propuso crear una nueva organización de estados latinoamericanos independientes de Estados Unidos, Canadá y estos imperios que crean este tipo de organismos internacionales para favorecer sus intereses. Y eso que pasó hoy no es otra cosa que un show y un espectáculo para legitimar una organización que realmente está en crisis terminal. Ya usted lo decía que desde el principio de los 60 en Cuba le llamaban el Ministerio de las Colonias. Fue precisamente quien bautizó así el canciller, el llamado canciller de la dignidad, Raúl Roa, quien llamó así a la OEA. Sin embargo, al día de hoy algunos países comparten la idea de López Obrador, pero otros todavía no acaban de tomar una decisión de esa naturaleza, teniendo en cuenta que la OEA también ha tratado de transmutarse a través de los años, pero durante el último periodo sí hay consenso en que en buena medida la actitud intervencionista de la OEA cada vez más patente en sus acciones se debe al actuar del secretario general Luis Almagro, y se empieza a hablar también de la posibilidad de removerlo de su. ¿Hay alguna vía que la propia institucionalidad de la OEA permita adelantar un proceso de esta naturaleza? Conversábamos con el profesor de la Universidad de Berkeley en San Francisco sobre la 51 Asamblea General de la OEA que comenzó a sesionar esta semana con una agenda claramente intervencionista, priorizando temas como la situación en Nicaragua, como la situación en Venezuela, y veíamos hoy como varios representantes de países de nuestro continente, entre ellos México, Argentina, por primera vez en ese tipo de reflexiones, se oponían a la representación del llamado gobierno interino de Venezuela, el representante del opositor Juan Guaidó, y estos países, reitero, Nicaragua, Bolivia, México, Argentina, insistían en que Venezuela había abandonado este mecanismo, había abandonado la OEA desde 2017.
priorizando la OEA una agenda intervencionista por encima de temas que preocupan realmente al conjunto de países de la región, como es el tema de la pandemia. Una región que tiene buena parte de las muertes que se han producido en el mundo a causa de la COVID-19, sin embargo, aún más de la mitad de la población está esperando la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Les propongo entonces hacer una pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también Bielorrusia con la alerta que hace el presidente Lukashenko de retirar, de impedir el paso del gas ruso hacia Europa ante las sanciones que prepara Estados Unidos y la Unión Europea. Telesur siempre da más. Y hoy ha sido Vigel el que ha realizado una espectacular. We have a world record by Rojas. El deporte no es solo lo que ves. No todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Telesur avanza tecnológicamente para seguir acompañando a los pueblos del mundo. Ahora puedes seguir disfrutando de la señal de Telesur a través del satélite C6 y sus nuevos parámetros de transmisión. Telesur HD. Telesur SD. Vive las noticias de Latinoamérica y el mundo en señal estándar SD y digital HD. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y es noticia Bielorrusia. El presidente Alexander Lukashenko aseveró que podría suspender el flujo de gas ruso hacia la Unión Europea si el bloque aplica nuevas sanciones de restricción en medio de la crisis migratoria.
Ante las amenazas de ampliación y endurecimiento de las sanciones anunciadas por el canciller de Alemania por parte de la Unión Europea contra Belarus, el presidente Alexander Lukashenko respondió sobre la posibilidad de cortar el tránsito de gas hacia Europa. Estamos calentando Europa y después de todo nos amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si cortamos el suministro de gas natural? Los registros de la Oficina Europea de Estadística Eurostat indican que los países del bloque de la Unión consumieron 394.000 millones de metros cúbicos de gas en 2020, de los que un 43% fue despachado desde Rusia por el gasoducto Yamal Europa, que atraviesa territorio de Bielorrusia. La advertencia de Lukashenko se da en el marco de una crisis energética que ha elevado la facturación de energía hacia los hogares con el invierno a las puertas. A esto se agrega la crisis migratoria en la frontera Belarus-Polonia, donde el bloque europeo evade las leyes internacionales sobre los refugiados. En un contexto geopolítico de tensiones entre Ucrania, Belarus, la Unión Europea y Estados Unidos, Rusia denunció el uso de drones contra los separatistas de Donbass por el ejército ucraniano y la presencia provocadora de navíos estadounidenses en el Mar Negro, que según Washington solo realizan ejercicios rutinarios con sus aliados. Hubo intentos de transferir armas, municiones y explosivos a estas personas en los campamentos. Las armas se están transfiriendo durante los últimos 2 días, principalmente desde Donbass. Hablamos con el presidente ruso Vladimir Putin sobre este asunto ayer. Controlamos este asunto. Se están transfiriendo armas para ellos. Quieren crear una provocación para enfrentar a nuestros guardias fronterizos y los suyos entre sí. El líder bielorruso acusó a Polonia de hostilidad y de agrupar un ejército de 15.000 soldados y tanques en la frontera. Y para el análisis conversamos con Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos acompaña desde Ciudad de México. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su interpretación de este escenario? Bruselas y Washington ultiman nuevas sanciones contra Bielorrusia para la próxima semana porque consideran un ataque híbrido el envío de migrantes a la frontera con Polonia, y Lukashenko responde y advierte que podría cortar el suministro de gas a Europa. Muy buenas noches, me da mucho gusto estar en el noticiero y bueno, yo lo interpretaría desde una forma más de guerra híbrida, pero de parte de Occidente hacia Bielorrusia y hacia Rusia, porque hay una gran tensión por lo que será el inicio del bombeo de gas por el Nord Stream 2 y el nuevo gobierno alemán, al parecer por las declaraciones de su secretario de Política Exterior, pues realmente parece ser que está convencido que es Rusia y Bielorrusia la que están provocando a Polonia. Pero yo creo que eso es nada más la cobertura que se da al hecho. Me parece que es un intento más de bloquear la buena relación entre Alemania y Rusia utilizando a Polonia, que es un incondicional, una ficha de ajedrez incondicional de Estados Unidos, porque además recordemos que ahí hay una planta de gas construida por Estados Unidos para llevar el gas estadounidense hacia Europa, regasificarlo y mandarlo a varios países. Pero también es cierto que Estados Unidos ha preferido vender a los países asiáticos al doble casi de lo que les podría vender a los europeos este gas. Sin embargo, desde hace un buen tiempo, incluso desde la administración Trump, hay una serie de provocaciones en esta zona. Simplemente recordemos la política del intermarium, haciendo un recuerdo del presidente Pilsudski entre guerras en el siglo XX, cuando decía que Polonia debía, con todos los países de este corredor,
unirse para evitar de este corredor europeo, ¿no?, del cual forma parte Polonia, para evitar que Alemania o la Unión Soviética quisieran atacarlo. Pero hoy esto, desde luego que no es viable, porque aquella fue una circunstancia debida al ataque de Hitler a Polonia, y hoy no vemos esa situación. Sin embargo, Polonia se presta a todos estos juegos, igual que Ucrania, y la idea es que se vuelva a reconstruir ese reino que existió desde Polonia hasta el Mar Negro, uniendo a Bielorrusia y a Ucrania. Entonces, debido a esta situación, hay tales provocaciones con embarcaciones estadounidenses y bueno, ahora el paso siguiente fue mandar refugiados. Sabemos que esto sucede desde la guerra de Siria, profesora, cuando se envió. Sí. Profesora, Dígame. vemos por un lado a Lukashenko que dice: nosotros damos calefacción a Europa y ellos nos quieren sancionar. Europa está ahora a las puertas ya de un crudo invierno, pero por otra parte están atrapados en la frontera cerca de 2.000 migrantes que no se les permite el paso hacia la Unión Europea, no pueden regresar tampoco a Bielorrusia. Han muerto ya casi una decena de personas por el frío. ¿Cómo resolver este ajedrez? Bueno, me parece que, como dijo el presidente francés, es parte de la solución Rusia. Podría negociar Rusia y pedirle a Lukashenko que impida el cierre del gas hacia Europa, siempre y cuando también la Unión Europea y básicamente Polonia, que se trata de un estado agresivo con respecto a Rusia y a Bielorrusia, calmaran también sus hostilidades, y entonces podría darse un arreglo pacífico a esta situación pues tan trágica, en donde sí están muriendo estos migrantes, pero también hay que entender que a Lukashenko lo querían derribar el año pasado, en la época de las elecciones, y él no tiene ningún compromiso con la Unión Europea. Pero Bielorrusia provocó esta crisis de refugiados en Europa. La mayoría de las personas vienen de Afganistán, vienen de Irak, vienen de Siria, los países precisamente que Europa y Estados Unidos han invadido, vienen huyendo de la situación que se creó en esos países. Por supuesto, hicieron estos países inviables, tanto Afganistán como Irak, y ahora se quejan de que Europa esté invadida. Y la verdad es que Estados Unidos no está sufriendo estas invasiones, quienes la están sufriendo son los europeos, pero como Europa, lo que vemos es que sigue la línea de Washington. Son países, si me permite decirlo, ocupados por la OTAN. No tienen una independencia como se cree en Occidente, sino que siguen toda la línea estratégica que tiene Estados Unidos. Y por eso están recibiendo realmente las consecuencias de que Estados Unidos haya atacado despiadadamente y hecho inviables a estos países. Este tema también se podría ver desde la perspectiva del enfrentamiento que tiene la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos con Rusia. Podríamos ver entonces en este contexto la llamada que hacía hoy la canciller alemana Angela Merkel a Putin para que resuelva el problema en la frontera. ¿Es Putin el que tendría que resolver este problema? No necesariamente, porque esta es una provocación que se está orquestando. Vemos cómo Lituania fue el paso de los migrantes. Entonces, Rusia podría hacerlo para apoyar a su aliado, al Estado de la Unión, que es Bielorrusia. Pero parece ser que es la única posibilidad de que la Unión Europea no amenace a Bielorrusia con más sanciones. Entonces, pues probablemente el presidente Putin pueda intervenir
para tratar de ayudar a solucionar este enorme problema que hay en la frontera con Polonia, siempre y cuando también Polonia quiera negociar. También durante estos días, analizando este tema, algunos expertos nos indicaban la necesidad de que, por ejemplo, la ONU interviniera, los organismos especializados, por ejemplo, en el tema de migraciones para atender a esas personas que hoy están bajo el frío, atrapados en esa frontera, una frontera militarizada con cerca de 10.000 efectivos que ha trasladado Polonia hacia la frontera, también con las denuncias que hace Lukashenko de que se estarían tratando de enviar, de pasar armas a estos migrantes. ¿Podría producirse incluso un conflicto militar en esta zona? Claro, y esa es la idea, me parece, porque la idea es desestabilizar más aún la región. Recordemos que uno de los estrategas estadounidenses más importantes, Maham, decía que a los enemigos hay que llevarles los conflictos a las fronteras, y es lo que ha hecho sistemáticamente Estados Unidos con Rusia desde que se ha reposicionado. Entonces, si esto es así, pues el que obtengan armas y que incluso puedan involucrar al Donbass y atacar a Donbass, pues hace que Rusia tenga por fuerza que reaccionar. Las gracias, profesora, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur y por ayudarnos a profundizar en este tema. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hasta aquí el análisis de los hechos que son noticia, pero mañana tenemos un nuevo encuentro para seguir buscando, profundizando, arrojando luz sobre hechos que preocupan en nuestro continente y más allá de nuestras fronteras. La nueva expresión monetaria consiste en la división entre 1 millón o la eliminación de 6 dígitos a la escala actual. La nueva expresión monetaria simplifica los pagos, las transacciones bancarias, los procesos contables y los sistemas de cómputo. Rumbo al Bolívar digital. Telesur. Siempre. Los jóvenes venezolanos que se sienten unidos a nosotros. Sigamos, muchachos, sin cesar, tocando, cantando y luchando por el honor y la grandeza de la patria venezolana. Miradas profundas llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. Actualidad en contexto. Secuestro a Alex Saab. Marzo 2015. Estados Unidos califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Inician las sanciones ilegales que han socavado la calidad de vida de los venezolanos. Julio 2017.
Tras la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela, Washington prohíbe a los ciudadanos estadounidenses negociar con el país suramericano. Octubre-diciembre 2017. El sistema financiero internacional impide a Venezuela pagar tratamientos médicos y comprar vacunas, medicinas y alimentos para la población. Bancos europeos bloquean 29,7 millones de dólares destinados a los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, programa social creado para sortear los estragos de la guerra económica. Enero 2018. Estados Unidos obstaculiza la cancelación a los acreedores de bonos de deuda venezolana y del estatal PDVSA. Impide la renegociación o reestructuración